Familia, buenas tardes, es un gusto, espero que estés bien, que Dios esté bendiciendo tu vida, guardando tu salud y que en breve podamos vernos. Yo quiero animarte esta tarde a que alabemos a Dios con todo nuestro corazón y que estemos dispuestos a escuchar la palabra, pero sobre todo a obedecerla. Dale un fuerte aplauso al Señor y comencemos. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu obra proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable,
Familia, buenas tardes otra vez. Qué gusto saludarles. Yo quiero de verdad de pedirle a Dios que te bendiga, que te esté sosteniendo en todo tiempo en esta situación tan difícil que todos estamos pasando, pero que sirve para conocer el amor y el poder de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Es increíble todo lo que está pasando, pero mucho más lo es el hecho de que tenemos un llamado glorioso. Tenemos la confianza de que Dios no nos abandona y de verdad es un privilegio cada vez que alguien te llama para darte buenas noticias. Yo no sé si te acuerdes cuántas veces o cuándo fue la última vez que alguien te llamó para darte una buena noticia. De verdad yo me acuerdo cómo pues muchas veces en mi vida Dios ha sido bueno y hemos recibido llamados y para recibir bendición de una o de otra manera, pero siempre sorprendiéndonos Dios tanto en la vida personal como en el trabajo, como en la iglesia. De verdad, Dios ha sido increíble y yo creo que tú también has tenido ese tipo de llamados para bendición constantemente, de una o de otra manera, Dios mostrando su amor, Dios mostrando su gracia, Dios mostrando el hecho de que tú eres su hijo, de que Él te escogió, de que Él te llamó y que Él te bendice día a día. Y yo puedo ver cómo dentro de todos los llamados, como te decía, que podamos tener, de las bendiciones que podamos recibir, un llamado, el llamado para mí que ha sido más importante, que ha sido definitivo, ha sido el llamado de Dios. El llamado de Dios, no te hablo solamente de un ministerio, de un servicio, sino el llamado a ser hijos de Dios. Y yo quiero dar gracias a Dios esta mañana porque creo que me estoy dirigiendo a muchos que son hijos de Dios. Así es que esta mañana yo quiero animarte que abramos nuestra Biblia ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13 y 14 y mientras llegamos ahí yo quiero orar mientras buscas segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios, dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios, ¿qué dice ahí? Quiero que lo leamos juntos, de que Dios nos haya escogido, ¿sí? Desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así de importante es la salvación, así de importante, es el llamado que Dios está dando para nuestras vidas. Así de importante, quiero volverlo a leer, me parece que realmente es muy importante lo que Pablo está hablando a la iglesia en Tesalónica. Dice que nosotros, hablando de quienes, cuando Pablo habla de nosotros, habla de los creyentes, habla de aquellos que ya han recibido a Jesús en su corazón. Y dice Pablo que nosotros, la iglesia, tú y yo, debemos de dar siempre gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo creo que este es un día y cada día de nuestra vida tenemos que levantarnos con la actitud de agradecimiento. Y Pablo dice gracias a Dios respecto a vosotros. Habla de que debemos dar gracias a Dios por lo que somos, por lo que tenemos, por el llamado que Dios ha hecho hacia nuestras vidas, pero también hacia otros, porque habla de un llamado de agradecimiento de toda la iglesia. Dice aquí, respecto a vosotros, dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Dile que está junto de ti, Dios te escogió desde el principio. Dios nos escogió desde el principio. Obviamente mucho tiempo, muchos años caminamos sin este entendimiento hasta que tuvimos ese encuentro con Dios, ese encuentro que
partió literalmente nuestro corazón y pudo mostrarnos todo lo que había dentro de nosotros, pudo mostrar nuestra gran necesidad que teníamos con respecto de Dios. Yo tenía una gran necesidad, había andado en varias religiones y hasta que tuve un encuentro de verdad con Cristo, por obra del Espíritu Santo, mi corazón se abrió, se rompió. Yo pude ver que realmente era pura apariencia. Pero cuando Cristo me hizo ese llamado, de verdad es imposible resistirse, es imposible negar, es imposible no acudir a ese llamado de Dios. Y cuando Él llegó, Él transformó toda mi vida y ahora yo lo puedo ver en el día tras día de la bendición que Dios da a mi vida. Por eso dice aquí que Dios nos haya escogido desde el principio, así como a mí me escogió. Yo creo que Dios te escogió, amado. Yo quiero que te animes, quiero que des gracias a Dios. Dice aquí, porque Dios nos escogió, ¿para qué? Dice, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos llamó para salvación. El llamado de Dios, mi amado, no es para destrucción. El llamado de Dios no es para castigo, el llamado de Dios es para salvación. Obviamente esta salvación, aquí Pablo está hablando que la salvación no es te regalo la salvación y vete a seguir viviendo igual, vete a perderte, vete a disfrutar del mundo. No, dice aquí claramente que el llamado es para salvación, pero que esta salvación viene mediante la santificación. Y cuando Pablo habla de santificación, habla de una transformación tan grande que no solamente es en el espíritu, sino aún en tu vida física, en tu cuerpo. Hay una transformación y si este cuerpo servía al pecado, ahora busca, anhela servir a Dios. Entonces dice aquí Pablo que ciertamente vino esta salvación a nosotros, pero que viene mediante la santificación. ¿Sí? Si no hay santificación, dile que está junto de ti, no hay salvación, mi amado. La salvación viene unida a la santificación. Dice aquí, por el Espíritu. ¿Por qué Espíritu? El Espíritu Santo dice, y la fe en la verdad. Aquel que ha sido llamado por Dios, dile que está junto de ti, ha sido transformado. No podemos decir que Dios me llamó y sigo viviendo de la misma manera. Y hay un regalo increíble que no hay manera de juntarlo. Mira, ni el hombre más rico puede comprar su salvación. Solamente Dios es el que regala la salvación. Obviamente en aquellos que estemos dispuestos a la transformación a través de la santificación, como dice aquí Pablo, que es el apartar nuestra vida, nuestro corazón de toda maldad y todo pecado. ¿Sí? La santificación es apartarse para Dios. Y dice aquí, mediante el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu. Recuerda que el hombre carnal no discierne las cosas que son del Espíritu. Por eso mucha gente encasilla a los cristianos pues en una religión. Pero mira, el cristiano por testimonio tiene que declarar que no somos religión, que somos unas personas que buscamos cada día tener esa relación de padre a hijo, de hijo a padre con nuestro Dios. Entonces, esto es tan importante lo que Pablo está hablando, que tenemos que realmente aceptar el trato de Dios, la transformación que Dios quiere para nosotros, para que podamos recibir esta salvación, ¿sí? A través de la santificación por el Espíritu, y dice también, y la fe. Recuerda que la fe tiene su base simplemente en creer todo lo que Dios ha dicho. Dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que no se ve y la confianza en lo que se espera. O si quieres al revés, la fe en lo que no se ve y la confianza en la que se espera, o la fe en lo que no se espera. Bueno, como quieras, pero lo importante es que sea esa fe que confía plenamente en Dios, que no vemos las situaciones, pero que sabemos que vendrán porque lo ha dicho nuestro Dios.
Entonces, qué importante es esto, lo que Pablo decía. Versículo 14 dice aquí también, por lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Créeme que la salvación será la gloria de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos que alcanzar esa salvación, esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo inició todo esto? Inició a través del Evangelio, a través de que escuchamos la palabra de Dios, a través de que alguien nos compartió, alguien nos habló. No fue nada raro, simplemente fue que alguien que ama a Jesús llegó a nosotros. Y yo creo que hoy en este día mucha gente necesita recibir ese llamado que nosotros hemos recibido. Necesita escuchar esas palabras que nosotros hemos recibido. Y dice la palabra de Dios que si Dios nos llamó fue para salvación o es para salvación. Y si es para salvación, también es para transformación. Y todo fue a través del Evangelio. Y yo puedo ver cómo en el libro de Romanos, si tú vas para allá, Romanos capítulo 10 nos da la base de esa fe que lleva a la salvación, ¿sí? Esa fe que es solamente en Jesucristo, esa fe que nos hace ver lo invisible, esa fe que nos hace confiar, esperar sin ningún sobresalto, sabiendo que todo lo que Dios ha dicho, lo cumplirá. Esa fe es la que necesitamos hoy y esa fe es la que tenemos también que transmitir a otras personas. Por eso dice en Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nació la fe en nosotros? ¿Cómo llegamos a entender o a creer siquiera que hay una salvación, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos bendice, que hay un Dios que espera una respuesta de la iglesia a través del oír la palabra de Dios? ¿Cómo entendemos hoy los cristianos lo que es la santificación? A través de la palabra de Dios. Antes, olvídate, todos queríamos vivir en una apariencia, o vivíamos, mejor dicho, en una apariencia de bondad, una apariencia de rectitud, pero solamente Dios conocía y conoce nuestros corazones. Hoy es el tiempo de que la iglesia haga lo que le toca hacer, ¿sí? Y dice, aquí vuelvo a leer Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi amado, si no oímos la palabra de Dios, estamos sordos, ¿sí? Y si estamos sordos, no podemos llegar a la fe verdadera. Y hablo de sordera no física, sino de sordera espiritual. Entonces, qué importante lo que Pablo está diciendo. La iglesia, fuimos llamados para salvación. La iglesia, fuimos llamados para transformación, pero también para llevar ese evangelio que un día tú y yo recibimos. Yo no sé qué tiempo tiene que recibiste el evangelio, pero yo lo recibí hace cerca de 30 años. Me parece que son 28 años más o menos, a 30 años. Y yo quiero decirte que de verdad la vida no es nada sin haber recibido la bendición del evangelio, sin haber recibido el amor de Dios, sin haber recibido ese llamado de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que tiene el propósito o los propósitos, Dios es el que sostiene, Dios es el que santifica, Dios es el que nos da la fe, Dios es el que permite que recibamos el Espíritu Santo. Dios es el que permite que recibamos el evangelio. Mi amado, recuerda que el evangelio son buenas noticias. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te transforma, Dios te da una vida nueva, Dios te hace su hijo aquí en la tierra, Dios te regala el evangelio, Dios te regala un lugar, un hogar en el cielo, y Dios te da el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más queremos? De verdad, ¿qué más queremos? Lo único que ahora Dios espera una respuesta, como yo te decía hace un rato. Somos personas que hemos recibido la salvación, que hemos recibido la gracia, que hemos recibido la bendición, y como tal, iglesia, no nos podemos quedar callados. Yo te animo de verdad, somos llamados
a salvación y para salvación de otros. Así es que yo te animo a que estemos predicando, a que estemos hablando. Ciertamente cuando llegamos por gracia de Dios al Evangelio, pues no sabemos nada. Creíamos que sabíamos. Estoy seguro que toda la gente cree que sabe y inclusive pues exalta su religión o lo que tú quieras, pero no conocíamos realmente a Dios. Y hoy mucha gente no lo conoce. Y este es el punto que tenemos que vivir como gente salvas, como gente que está siendo santificada día a día, pero también hablar la palabra a otros, lo que leíamos en Romanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no llega a nuestro oído, no se destapará. Tendremos que seguir en la mentira o la gente seguirá en la mentira porque nosotros ya somos hijos de Dios. Nosotros ya somos salvos. Y yo quiero que vayas al libro de Mateo. Aquí yo encuentro en Mateo algo bien importante, cómo el llamado de Dios tiene propósitos. Propósitos. Ya vimos que primero que nada, Dios nos llama para ser salvos. Y a través de la santificación, de la fe, del Espíritu, ¿verdad? Por el Evangelio. Y en Mateo, quiero que vayas a Mateo capítulo 4, vamos a leer el verso 18. Mateo 4, 18 nos habla y nos revela cosas muy importantes. Dice aquí, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y yo entiendo aquí que un pescador es una persona sencilla, una persona pues que lucha todos los días por llevar el alimento a su casa, sale al mar en su barca con sus redes, pero son a final de cuentas personas normales, comunes y corrientes. No son personas muy llamativas, no son poderosos, no son ricos, no son gente pues famosa. Y Jesús se encuentra con estos hermanos, con Simón Pedro y Andrés. Fíjate qué increíble. Y pasa algo muy importante. Yo quiero, te menciono esto, porque al final de cuentas tú y yo somos muy sencillos. No hay gente rica, así económicamente, poderosa económicamente en la congregación. No hay gente famosa en la congregación. No hay gente encumbrada de alguna manera, pero sí hay mucha gente bendecida, eso estoy seguro. Somos muy bendecidos por Dios. Y recuerda que la bendición va más allá del dinero, va más allá de las cosas materiales. La bendición es la presencia de Dios con nosotros cada día. Y yo puedo ver cómo aquí Jesús, él iba caminando junto al mar de Galilea y se encuentra dos personas muy, muy sencillas, dos pescadores. Y entonces pasa algo increíble, verso 19, él dice ahí, y les dijo, ¿cómo les dijo? A dos pescadores sencillos, Simón Pedro y a su hermano Andrés, ¿cómo les dijo? Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjate, utilizó la labor, el trabajo que Simón Pedro realizaba junto con Andrés. Ellos se dedicaban cada día a salir, echar la red, sacar los peces, y les dijo, miren, vengan en pos de mí, vengan, que yo los haré, les daré un nuevo oficio. Ustedes ya tienen el oficio de pescadores, ya tienen el concepto, ya tienen la idea. Ustedes han experimentado muchos años echando la red y toda la cosa. Pero yo hoy les quiero hacer algo mejor en su vida. Ser pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque los hombres ciertamente son muy diferentes, toda la humanidad somos muy diferentes, hay pescaditos chiquitos, medianos, grandotes, de colores, hay bonitos, hay unos medio feos, ¿verdad? Pero bueno, hay de todo, y dice, así son los hombres en el mundo, y cada uno por su lado, pero dice Jesús a estos pescadores experimentados en la pesca natural, es decir, hay hombres que necesitan ser captados por la red del amor de Dios, por la red de la misericordia de Dios, y solamente la iglesia es la que puede echar esa red, que es la palabra de Dios,
con el Espíritu Santo. Y yo puedo ver aquí como versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Mi amado, yo creo que de verdad el seguir a Dios es que lo que a ti más te importa, lo que a ti te hace más feliz, lo que te da mayor beneficio, simplemente pasa a segundo lugar. Yo no entiendo que una persona diga, es que yo amo a Dios, sigo a Dios, y está matándose en el trabajo, y no tiene tiempo para congregarse, y no ora y no lee la palabra. Entonces, pues todavía no le has dicho sí a Jesucristo. Pero la persona que de verdad le dice, Señor, yo te sigo, entonces no te digo que deje a la esposa, no te digo que deje el trabajo, no te digo que deje las cosas que tiene que hacer, pero sí pasan a segundo lugar. El primer lugar es Dios, porque Dios quiere hacerte pescador de hombres. Dios quiere hacerte de verdad que ayudemos en la salvación. Ayudemos en la salvación que Cristo hizo con nosotros. Una ocasión, te digo, alguien llegó y echó la red. Y ese día fuimos captados muchos, que quizás muchos después simplemente saltan de la barca, saltan de la red y no aceptan ese llamado de Dios. Pero gracias a Dios por los que hemos permanecido a través de los años, a través de las pruebas y a través de todo lo que pueda venir. Sabemos que somos de Dios, que Dios nos llamó para salvación y que nunca nos apartaremos de Él. Yo quiero animarte de verdad a que le digas sí a Jesús, pero de manera definitiva. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que nadie puede servir a dos amos, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Cuando Jesús se refiere al amor por las riquezas, si tienes riquezas, qué bueno, disfrútalas y disfrútalas bien, porque pues como están las cosas no sabemos si estaremos mañana, ¿verdad? Pero mira, lo más importante aquí es que Dios nos llamó para salvación. Dios nos llamó para salvación y la salvación incluye santificación, incluye el Espíritu en nosotros, incluye el Evangelio, tanto haberlo recibido como también transmitirlo a otros. Y dice aquí verso 20, ellos entonces dejando al instante, ¿cuándo? Al instante, ¿cuándo dejaron las redes? Al instante que escucharon la voz de Dios. Yo le he hablado a veces con algunas personas y me dicen, pues yo voy a servir a Dios dentro de 10 años. Pues yo voy a servir a Dios cuando se casen mis hijos. Oye, ¿cómo sabes que se van a casar? A lo mejor ya ni se casan. ¿Cómo sabes si vas a vivir 10 años? Hoy no tenemos esa seguridad de nada. Dime, escúchame por favor. Hoy no hay seguridad de nada. Hoy es, deja las redes físicas y toma las redes del Señor. Dios quiere que seas un pescador de hombres para Él, dice, versículo 20, y lo hablo en la manera con santidad, la palabra con santidad, no vayan a tomarlo mal, ¿verdad? Es que el pastor dijo que tenemos que ser pescadores de hombres y anden en cosas indebidas. Hablo para salvación, hablo de una manera con un corazón limpio y la palabra es limpia, ¿sí? Y dice aquí, versículo 20, ellos entonces dejando al instante las naves, las redes le siguieron, verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Fíjate que aquí encuentra a otros dos, Jacobo y a Juan, su hermano. Dice aquí, y ellos, dice, que remendaban sus redes y los llamó. Estas personas remedaban sus redes porque estaban rotas. O sea, aún en lo natural ellos no podían pescar bien porque se escapaban los peces. Y muchas veces la gente así está remendando redes. ¿Por qué? Porque tiene un chorro de problemas económicos, porque tiene un chorro de enfermedades, porque tiene un chorro de conflictos con la familia, con los vecinos, con todo el mundo. Y siempre pues tratando de remendar redes, ¿verdad? Aún en su vida personal tienen un chorro de problemas y se sientan a tratar de remendar redes. Pero mira, Dios quiere darte nuevas redes. Dios quiere darte nuevas redes, ¿sí? Y no hablo de las redes sociales, hablo de su Espíritu Santo.
habló de su palabra. Por eso dice aquí que estaba Zebedeo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, estaban remendando las redes. ¿Y qué hizo Dios? Les llamó. Dios nos llama, nos llamó de esa manera. Yo estoy seguro que toda la gente sin Cristo se le pasa remendando redes, tratando de conseguir alguna bendición, pero imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? De alguna manera remienda sus redes. Y así vivíamos. Y remendar redes significa apariencia, porque no tiene la fuerza, no tiene esa certeza de que va a servir. Porque a lo mejor no queda muy bien remendada, ¿verdad? Entonces siempre es mejor algo nuevo. Dice aquí que ellos remendaban las redes, ¿sí? Y dice, ¿y qué hizo Jesús? Los llamó. Dile que está junto a ti, no remiendes tu vida, no parches tu vida, Dios quiere hacerla nueva. Jesús les llamó, dice, y ellos, dejando al instante la barca, dice, y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Mi amado, este es el llamado. Tenemos que seguir a Jesús. No tenemos otra. Sea que ya hayas pescado, que te vaya muy bien en la vida, que tus redes estén bien, o sea, que estés parchando por todo lo que estás viviendo, el llamado es de Jesús. Y es un privilegio cuando alguien te llama para bendición. Y qué mayor privilegio el hecho de que Dios nos llame para ser sus hijos. Versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, ya llevando a los discípulos. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ella y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate, ¿para qué quiso Jesús discípulos? ¿Para qué tomó Jesús discípulos? ¿Para qué los llamó Jesús? Los llamó por una simple razón. Quería enseñarles. Dios quiere enseñarte siempre una mejor manera de vivir, una mejor manera de pensar, una mejor manera de actuar. Sí, Dios quiere darte de verdad a entender que la vida del reino de Dios es como los hijos de Dios, es como la iglesia tiene que vivir. Hoy somos salvos, pero podemos a otros ayudar también a ser salvos. Yo sé que esto es muy importante y yo puedo ver que el llamado de Dios a los discípulos primero fue para que le siguieran. ¿Tú le sigues? ¿Sigues a Jesús de a de veras o todavía lo dejas hasta el tercer o cuarto lugar de importancia? Porque hay gente que dice, no, yo soy bien cristiano y viven en pecado. Es que yo soy bien cristiano y su familia es un desastre. Es que yo soy bien cristiano y ni se congregan. Y dicen, soy bien cristiano y ni oran, ni leen la palabra, ni vaya. Su vida es un desastre total. Pero aquel que realmente acepta el llamado de Dios para salvación, ya no remienda redes, se convierte en un siervo de Dios, en un pescador de hombres. Y yo puedo ver cómo cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama para tres cosas, para que vieran que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos, para que Jesús predicara el evangelio a la gente, para que vieran que Jesús sanaba toda enfermedad. Yo creo que hoy es el papel de la iglesia. Tenemos la palabra, tenemos la fe y obvio, sobre todo está la voluntad de Dios. Pero ¿quién va a enseñar la palabra? Dile que está junto de ti. Tú vas a enseñar la palabra. Si has escuchado la palabra, si has visto los milagros de Dios, tú vas a enseñar la palabra. Tú vas a predicar, tienes que predicar, no hay otra, mi amado. Si de verdad escuchaste el llamado de Dios, tienes que predicar la palabra. Yo quiero animarte a que enseñes la palabra. Tenemos multitud de palabras, por años hemos estado escuchando, anotando, tenemos multitud de palabras. Así es que yo te animo a que enseñes, a que prediques y también a que sanes. ¿Cómo vamos a sanar? A través de pedirle a Dios, a través de orar a Dios por la vida de los enfermos. Y aun si no es la voluntad de Dios, tenemos que aceptar siempre la voluntad de Dios. Así que yo quiero animarte, mi amado, si tú
reconoces que has sido llamado para ser salvo, la salvación también significa trabajar para el reino de Dios en esta tierra. Llegará el momento que descansemos, llegará el momento que ya no tengamos que hacer ninguna obra, pero hoy Dios te está llamando a esto. Enseña la palabra a tu familia, a tus amigos. Predica la palabra a la gente que conoces y lleva la sanidad a través de la palabra a todos los que puedas llegar. Yo quiero en esta mañana, en esta tarde, orar. Vamos a orar, a pedirle a Dios que Él nos ayude a cumplir ese propósito de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Así es que yo quiero pedirte esta tarde, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Dios, te damos gracias porque, Señor, ciertamente tú nos llamaste para salvación. Señor, habiendo tanta gente famosa, tanta gente pues poderosa, Señor, tú has mirado la sencillez de nuestras vidas, de mucha gente, de multitudes de gente, Señor, para darnos esa salvación tan grande, Señor. Pero hoy yo entiendo que tú estás llamando a tu iglesia a santificación, la estás llamando a que predique tu evangelio, la estás llamando a ser llena de tu Espíritu Santo. En esta tarde, Dios, yo te pido que podamos, Señor, por tu Espíritu Santo, enseñar la palabra a aquellos que podamos alcanzar, que podamos, Señor, predicarles de esta salvación tan grande, Señor, que podamos también llevarle la sanidad, pedir sanidad y que, Señor, tu voluntad sea hecha en cada persona. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros en esta tarde. Dios, yo te pido que caminemos, tu iglesia camine en el tiempo que le tocó vivir. Te doy gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a cada persona que ha aceptado ese llamado, ha dicho sí a ser hijos tuyos. Padre, bendice a tu iglesia, sosténla en estos tiempos tan difíciles, pero sosténnos, Señor, con fuego del Espíritu Santo, sosténnos animados, sosténnos, Señor, que de verdad estemos buscando siempre la palabra. Te doy gracias por mi hermano de la derecha, de la izquierda, de atrás, de adelante, Señor, que en cada hogar tu palabra sea la fortaleza y que tu salvación permanezca en cada familia, Señor, y que podamos también alcanzar a otros a través de la salvación que hemos recibido y por tu evangelio. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo.